Gracias y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 54 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. El Eterno, hablando en los apóstoles, nos dejó ver lo que Él había escogido. Que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio y lo débil, lo vil y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué lo hizo así? Y podemos ver claramente que lo hizo así, en primer lugar, para mostrar que las obras del hombre no producen en absoluto nada para su propósito. Porque su propósito no tiene nada que ver con la suficiencia humana, sino con su poder y su gracia. El cumplimiento de su propósito depende completamente de Él. Pero al mirar esa porción de la Escritura, vemos también otro motivo que Él tenía en mente con lo que escogió. Y leemos claramente allí que los motivos son avergonzar y deshacer. Avergonzar a los sabios y a los fuertes y deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces los necios, débiles, viles, menospreciados, los que no son nada, debemos preguntarnos si el Eterno está cumpliendo lo que Él quería, su deseo al escogernos, que por la expresión de su vida en cada uno de nosotros o desde cada uno de nosotros, está sucediendo que estamos avergonzando y deshaciendo al demostrar que todo lo que nos rodea no puede cumplir el propósito eterno, ni tiene material para cumplir el propósito eterno, sino que solo su diseño que se ve mostrado en esos escogidos, en su vivir, en el vivir de los escogidos. Si el poder de Dios, amado, está operando en nosotros, cada día debemos estar más conscientes de que todo depende de Él y se está mostrando en nuestro menguar y en la expresión de la vida de su Hijo, que avergüenza y deshace todo lo que pertenece a la vieja creación para dejar claro que no hay recursos delante de Él. Todo nos ha sido dado y Él ahora se vive, Él mismo es el que se expresa. Amados, y todo debido a que portamos una capacidad y operamos en una dimensión que el mundo no conoce. Es una dimensión eterna, la de su vida, y esa es nuestra realidad. Pero puede suceder que siendo nuestra realidad, vivamos ignorantes a ella. Cuando Pablo habla de la ley del pecado que mora en él y que el poder del pecado es la ley, en 1 Corintios 15:56, ahí lo dice de esta manera: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Nos dice que se puede vivir una vida en completa esclavitud estando en la gracia. Así como el pueblo de Israel fue esclavo de la ley, y de la misma manera nos puede suceder a nosotros hoy. El evangelicalismo, el cristianismo puede convertirse en un sistema de control del comportamiento de las personas que da como resultado una vida legalista, controladora, manipuladora, que anula los recursos divinos, los celestiales, y todo pasa a depender de las cosas naturales o los recursos del hombre. Y ante la introducción de tantos recursos naturales y opiniones y acuerdos, y dejar a un lado las inescrutables riquezas de Cristo, puede suceder que una persona está en Cristo, pero no experimenta la salvación, y eso lo vemos y lo vemos. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Si esa persona está en Cristo. Y era la realidad de todas las cartas a las que los apóstoles le escribieron en el Nuevo Testamento. Todas las cartas son correctivas. Eran personas que estaban en Cristo, pero había una expresión
que no era la de Cristo. Por eso Pablo siempre los trató de hermanos, pero trataba de corregir lo que ellos estaban haciendo. Personas que están en Cristo, pero no vemos como expresión a Cristo. Parece gritar otra cosa la expresión que ellos dan. El matrimonio está en crisis, la familia desmembrada. Todo lo que se ve es igual que las personas que no tienen a Cristo. Entonces, amado, ¿por qué alguien que está en Cristo traslada los problemas del hombre natural a la identidad que tenemos hoy y que debemos manifestar en Cristo? ¿Por qué si alguien está en Cristo y siempre resuelve todo en los recursos naturales, pero está en Cristo? Es porque, aunque estamos en Cristo, no estamos caminando en el camino, no estamos caminando según la salvación o sobre la salvación que nos fue otorgada. Ahora, entonces la otra pregunta sería, ¿cómo experimentamos esa salvación que ya tenemos, que ya nos fue otorgada? ¿Cómo se convierte esa salvación que ya nos fue otorgada, que ya tenemos, porque ya fuimos trasladados del reino? ¿Cómo se convierte eso en nuestra experiencia de vida para que haya entonces una expresión adecuada a esa salvación? Y el apóstol Pablo parece que al escribir las cartas, y es algo, hermano, que nosotros debemos tomar. Muchas veces queremos salvar a los perdidos, pero perdemos a los salvos. Hay que salvar a los santos. Y sucederá si es que entendemos el poder que opera en la cruz. No podemos ir a corregir esto con leyes, acuerdos, enseñanza, más doctrina. No, tenemos que entender el poder que opera en la cruz. La salvación de Dios no es un evento, no lo es, lo hemos repetido muchas veces. La salvación de Dios es un hecho consumado que nos tiene que ser notificado por el Espíritu Santo. Es una persona que nos fue impartida y esa persona viviéndose ella misma. Por eso se convierte en un proceso, el proceso al mismo tiempo de operación de la cruz. Y por eso es necesario identificar la gran diferencia que hay entre la crucifixión y la cruz. Pero esto lo vamos a hacer en el siguiente audio. La gracia del Señor amado sea con todos vosotros.